Creo que ya has oído esta historia antes, o por lo menos una versión de la misma. Una historia sobre la dualidad que existió entre una joven vestida de rojo y un gran lobo que intentó acabar con ella. La verdad es que el tiempo y la gente ha causado la creación de varias versiones de los hechos. A veces no era más que una pequeña niña, enviada a entregar una canasta. En otras, era una hábil cazadora en búsqueda de sobrevivir. Para nosotros, esa fue la historia que comenzó todas las demás. Pero sin importar cuál ha sido la versión que has escuchado, hay un hecho que ninguno de nosotros puede alterar. Esa fue una historia que se contó hace mucho, mucho tiempo. Capítulo 1. Ecos en el bosque. Oye, muchacho, ya casi llegamos. ¿Al pueblo? Claro, el pueblo. Iván comenzó a despertar lentamente, frotando sus ojos y tocándose la cara mientras el resto de su cuerpo reaccionaba. Casi olvidó dónde se encontraba. En la cabina de un escarabajo camino a... sí, un punto de reunión para una misión. Su Blue Throw, líder de su escuadrón, había sido convocado hace 2 días, y el día anterior le pidieron a él que asistiera a una reunión con Slayers de algunas de las otras divisiones. No le dieron muchas explicaciones al respecto, solo podía suponer que era algo relacionado con el incidente de hace unos días. Pero por lo mismo, era raro que de todo su escuadrón, solo lo solicitaran a él. Enviaron a un mecánico a recogerlo, y también por un escarabajo que necesitaba mantenimiento. El anciano sabía que les habían dado todo ese día para llegar a la reunión, así que ofreció llevarlo a una parada para comer antes de dejarlo en su destino. Y aunque a Iván no le gustaba mucho la idea, el anciano fue demasiado insistente. Listo. El lugar era bastante pequeño, quizá incluso demasiado en ciertas partes. Pudo ver una plaza, varias casas y unos maizales que marcaban el final del pueblo. Pero lo que más llamó su atención fue una enorme casa roja a su izquierda, tanto por el color y tamaño como porque estaba en terreno más alto que el resto. Muy llamativa, ¿verdad? Luis salió de la cabina de conductor, mirándolo con una amplia sonrisa antes de voltear a ver la casa. Y su comida es igual de buena. Su alegría desapareció por un momento, al darse cuenta de que Iván tenía su arma colocada en la espalda. Deberías dejar eso adentro. Solo vamos a comer. Gracias, pero prefiero llevarla. Es la costumbre. Claro, la costumbre, sí. Desvió la mirada, dando una sonrisa más leve para mantener su buen humor y guiándolo hasta la entrada. En el camino notó que casi no había nadie afuera. Los pocos que estaban ahí eran niños o ancianos, e incluso ellos comenzaron a regresar a sus hogares. Quizás ahí acostumbraban dormir temprano. Hola, Andrea. Llegas tarde. Se fue con Liz a entregarlos. El hombre que salía de la cocina se detuvo al ver a Iván, quien no parecía exactamente emocionado por estar ahí. ¿Te metiste en problemas? Claro que no. El muchacho tiene que ir a Gutich, pero decidimos pasar por algo de comer. ¿Decidieron o decidiste? Bueno, yo insistí en venir. Ya va a anochecer. Y nos iremos tan pronto comamos. Además, ni está tan lejos. Eso pareció frustrarlo bastante. Comenzaron a discutir por un largo rato. Luis no paraba de bromear o intentar desviarse del tema, y el otro hombre solo seguía regañándolo y enojándose más y más por el comportamiento de su amigo. Solo se detuvieron cuando Luis le sonrió y tomó asiento en la mesa más cercana a la cocina. Mejor ya vamos a comer o nos vamos a tardar más. El hombre se tragó el enojo y lo dejó esperando, prefiriendo acercarse a Iván. Perdón por las molestias. Sé que mi amigo puede ser muy terco.
No se preocupe, igual necesitábamos comer. No le des la razón. Luego ya no lo vas a poder soportar. Luis le ignoró, esperando para preguntar por el menú. Aunque creo que es bueno que pasaran por aquí. Imagino que verás a un Blue Troll o algo así, ¿no? ¿Es correcto? Bueno, la dueña de este lugar y una Slayer salieron a entregar comida y combustible a los tuyos. Pero se les olvidaron algunos contenedores. ¿Podrías entregarlos por nosotros? Claro. Te imagino que ya están pagados, ¿no? Sintió un poco de miedo. Llevaba poco más de lo que esperaba necesitar para su comida. Sí, no te preocupes por eso. En un momento te los traigo. Entrégalos a nombre del pueblo de Subesli, por favor. Decidió dejarlos en el vehículo antes de comer, así que encargó su comida, Luis le entregó las llaves y se dirigió hacia la puerta. Tal como dijo aquel hombre, el cielo comenzaba a oscurecerse. Tomó un segundo para admirar el horizonte. Siempre se sentía tranquilo al observar ese momento del día. Los colores del cielo le recordaban un momento muy temprano en su vida, uno que aún mantenía muy presente en su memoria. Hubiera querido quedarse ahí un poco más, pero sus pensamientos se interrumpieron al notar movimiento cerca de los árboles al otro lado del pueblo. Algo se había metido en los maizales. Al principio pensó que era algún habitante del lugar paseando por ahí, quizás un niño jugando en los alrededores. Pero conforme comenzaba a caminar hacia el escarabajo, notó que lo que sea que se encontrara ahí era cuidadoso. Casi no sacudía las plantas, pero sin duda se estaba moviendo. Dejó los contenedores en el suelo, acercándose a los cultivos lentamente. Aunque se tratara solo de un niño, prefería asegurarse de ello. A pocos metros de los cultivos comenzó a ver pelaje entre las plantas y un hocico que se movía en todas direcciones, analizando el lugar. Ahora podía verlo. Era un zorro de pelaje negro y carcomido, un corrompido. Se apresuró a tomar su arma y atacar, terminándolo de un golpe. No notó a tiempo al segundo zorro que ahora soltaba un ruido estridente y corría de vuelta al bosque. Intentó acabar con él, persiguiéndolo hasta el borde del pueblo, pero esos segundos de distracción le dieron la ventaja suficiente para perderse entre la hierba, siendo reemplazado por una silueta varias veces más grande que corría en dirección opuesta. De las sombras surgió un oso con las mismas características. Iván apenas si logró quitarse del camino para evitar ser embestido, levantándose tan pronto como pudo para gritar una advertencia. ¡Corrompidos! ¡Nadie salga! La enorme bestia se giró para volver a atacarlo. Era más grande que un oso común, gracias a la bendición del Padre Lobo, pero también había perdido bastante movilidad, y por suerte, los Slayers como él eran entrenados para acabar con ellos. Se movió a la izquierda cuando intentó su segunda embestida, haciendo un corte en su pierna y jalándolo para hacerlo estamparse contra la tierra. Corrió para aplastar su cabeza con el mazo, pero se detuvo cuando escuchó otro sonido a su derecha. Un segundo oso que se acercaba desde la oscuridad del bosque. Reaccionó de inmediato, lanzando su arma con fuerza, haciendo que la punta quedara clavada en su cabeza, derribándolo antes de que llegara a él. Recuperó su arma y comenzó a correr hacia el bosque. Si 4 corrompidos se encontraban en el mismo lugar, había una alta probabilidad de que una unidad mayor se encontrara cerca. Y tal como lo imaginó, una silueta se movía entre las sombras. Un gran lobo que corría para intentar atravesar el pueblo. Corrió hacia él, a la vez que presionaba un botón del comunicador en su oído. Habla Iván Becker, Escuadrón 12, Séptima División. Corrompidos y lobos localizados en Subesli. Dio un gran salto tan pronto se encontró a la distancia suficiente, atacando su lomo y logrando hacer una cortada que le recorría hasta el costado, haciéndolos rodar contra el suelo cuando el lobo sintió el dolor. Detuvo su cuerpo con ayuda de su arma y se apresuró a atacarlo. Pero él también había saltado hacia Iván, con las fauces abiertas en un intento por devorar su cabeza. Se lanzó al suelo para evitarlo, y ambos comenzaron un enfrentamiento en el que ninguno parecía lograr nada. Algo extraño. Después de todo, los lobos menores eran inexpertos e impulsivos, pero este era cuidadoso. Ahora se concentraba más en intentar morder sus piernas, o incluso escapar del conflicto.
Una multitud de sonidos comenzó a rodearlo. Habían aparecido más corrompidos que se reunían para intentar asesinarlo, encerrándolo en un círculo de garras y colmillos que tenía que esquivar constantemente si quería conservar sus extremidades. Pudo ver que incluso más lobos se habían unido a la pelea, cosa que hacía casi imposible contraatacar, y volvía más extraña la situación, pues los ladridos de estos comandaban a los demás, algo que nunca había ocurrido, y si bien podía esquivarlos, no tenía tiempo para concentrarse en alguno. Cada vez que lo intentaba, alguno de los lobos se acercaba a él, casi logrando arrancar sus brazos en un par de ocasiones. De no haber contado con la bendición de la Reina de Rojo, habría sido devorado hace varios minutos. Entre tanto movimiento notó que uno de los lobos intentaba escapar de la pelea, retomando el intento de atravesar el pueblo. Esto le dio una oportunidad para moverse, usando a las criaturas a su alrededor para impulsarse, corriendo hasta el lobo, saltando por encima de él y asestándole un golpe en el cráneo que lo dejó clavado contra el suelo. Al fin había logrado acabar con uno. Aprovechó para buscar alguna manera de terminar con la pelea. No había notado que perdió su comunicador, así que no sabía si ya había refuerzos dirigiéndose hacia él, o si se habían reportado más ataques, por lo que tenía que darse prisa. No podría matar a todos él solo, pero bastaba con inmovilizarlos. Una distracción sería suficiente para obtener la ventaja, así que una idea llegó a él, al darse cuenta de que se encontraba a pocos metros de los contenedores de combustible, y contaba con la caja de fósforos que siempre llevaba consigo. Con un salto evitó una mordida que le hubiera arrancado el rostro, atacando a las bestias que se le acercaban y manteniendo la distancia suficiente para permitirse dar un ataque hacia atrás que cortó uno de los contenedores, esparciendo el líquido en dirección a sus enemigos. Únicamente alcanzó a cegar a algunos lobos y osos al frente. Una buena cantidad había terminado en el suelo. Los restantes siguieron avanzando hacia él, sin notar el fósforo que se movía entre ellos. El fuego comenzó, formando una línea que los hizo retroceder, y al aún haber combustible en el pelaje de algunos, este se propagó con rapidez. Su estrategia para encerrar a Iván ahora jugaba en su contra, aumentando su enojo y confundiéndolos lo suficiente como para crear una oportunidad para el Slayer. Se movió entre ellos cortando sus patas y cuellos, acabando con todos los que podía mientras esquivaba a los que no había logrado incendiar. Algo que debió haber sido simple, pero parecía que incluso más seguían llegando. Uno de los lobos aprovechó que su arma se había atascado en la piel de un oso, dirigiéndose hacia él con el hocico abierto. Iván se apresuró a desatascarla, y aunque logró golpearlo para desviar la mordida, la mayoría de su cuerpo no cambió de dirección, embistiéndolo contra el oso y lanzándolos por el desnivel a su izquierda, quedando aplastado entre ambos. Pudo sentir cómo su interior era destrozado, y el aire salía de sus pulmones. Apenas si conseguía moverse, luchando por sostener su arma y esforzándose por respirar. Su confundido cerebro solo pudo concentrarse en los sonidos. Una alarma, impactos, una cuchilla, ladridos. ¿Estaban peleando? ¿Había refuerzos? Un aullido, pisadas. Estaban escapando. Aún con la vista nubosa y su boca llenándose de un sabor metálico, intentó apoyarse en su arma para perseguirlos, pero solo conseguía volver a caer una y otra vez. En sus últimos segundos de conciencia, pudo escuchar a alguien hablar. Una figura con vestimenta roja que se le acercaba. Sintió como unas manos lo sostenían, haciendo pregunta tras pregunta que no lograba comprender, mientras sus ojos comenzaban a cerrarse.